En esta edición del segmento educativo de Enatrel TV estaremos hablando sobre transformadores. Este es el primero de 3 videos divididos en transformadores, autotransformadores y reactores. En el Sistema Nacional de Transmisión hay instalados 127 dispositivos de potencias para una potencia total de transformación de 5.581 megavoltios amperios. Las potencias van desde los 5 megavoltios amperios hasta los 75 megavoltios amperios. Potencias superiores hasta 125 megavoltios amperios corresponden a autotransformadores. El transformador es el equipo principal de la subestación y su principal función es transformar la electricidad proveniente de las centrales de generación a voltajes que puedan ser utilizados en hogares, comercio e industrias. La potencia de los transformadores que se han instalado en nuestras subestaciones corresponden a una meticulosa planificación de la demanda presente y futura. Para brindarnos una mayor explicación sobre el funcionamiento y partes que conforman un transformador, nos acompaña el ingeniero Roberto Martínez, jefe de sección de transformadores de potencia. En el tema anterior nos presentaron lo que es una subestación eléctrica y cada uno de sus componentes. Hoy vamos a hablar de lo que son los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia son máquinas eléctricas que están compuestas por devanados, los cuales por medio de un acoplamiento magnético inducen una tensión de un voltaje igual o diferente a otro devanado. Este es el principio de un transformador de potencia. Los transformadores de potencia tienen la función de tomar la tensión del sistema eléctrico nacional en tensiones en nuestro país de 138.000 voltios y disminuirlo hasta tensiones de 13.800 voltios para ser llevada hasta cada una de las residencias y la industria. Cada uno de estos transformadores está dispuesto de forma tal que provee de energía a las zonas aledañas. Todos los transformadores están definidos por tipos. Tenemos transformadores monofásicos, bifásicos, trifásicos. Los transformadores monofásicos son los que podemos ver en las líneas de distribución que están en los postes. En cada uno de los barrios, en cada carretera, podemos ver los transformadores. Los transformadores bifásicos están conectados de manera especial, alimentan cada uno de los equipos en la industria. Y los transformadores de potencia son los transformadores con los cuales contamos nosotros para distribuir, generar y transmitir la energía eléctrica hacia todo el país, desde las plantas de generación hasta cada uno de los consumidores. Hay transformadores sumergidos en aceite y hay transformadores secos. En nuestro caso, como son transformadores que están a la intemperie en las subestaciones eléctricas, vamos a hablar de los transformadores que están sumergidos en aceite. Ellos cuentan con muchas partes y vamos a hablar de cada una de ellas. Como todo equipo eléctrico, necesitamos conocer todos sus componentes con la finalidad de realizar sus mantenimientos y su vigilancia permanente. Vamos a pasar a conocer cada uno de los componentes que están en el transformador. Un transformador está compuesto por su tanque principal, el cual aloja la parte activa que está compuesta por el núcleo magnético y su devanado, así como también contiene aceite hasta cubrir completamente la parte activa. Contamos con el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento está compuesto por los radiadores y los ventiladores. Estos hacen la función de disipar la temperatura que se genera producto del funcionamiento del transformador más la temperatura ambiente. Los transformadores cuentan con un tanque de expansión. Este tanque está diseñado para albergar
una parte del aceite dieléctrico, el cual al aumentar su temperatura aumenta de volumen, y es el tanque de expansión el que se encarga de contener el aceite que ha aumentado de volumen o ha disminuido dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. El aceite del transformador debe de estar completamente seco, libre de oxígeno y de humedad. Por lo tanto, los transformadores cuentan con un dispositivo secador de aire. Este dispositivo funciona cuando el aceite disminuye de temperatura, el volumen baja y el aire del ambiente entra, pasa a través de la sílica gel, la cual absorbe la humedad contenida en el oxígeno y es llevada hasta el tanque de expansión. En un transformador de potencia contamos con elementos para conocer a qué temperatura se encuentra el equipo. La temperatura en un transformador de potencia es vigilada a través de termómetros, los cuales nos indican la temperatura del aceite y la temperatura del devanado. Ambos también cumplen con la función de proteger el equipo ante aumentos de temperatura de forma súbita. Los transformadores de potencia cuentan con un dispositivo de regulación de voltaje llamado cambiador de tap. Este equipo funciona por las variaciones de voltaje dependiendo de la carga. Cuando la carga aumenta, el voltaje disminuye y a través de un relé automático opera un mando eléctrico, el cual toma derivaciones dentro del transformador para aumentar o disminuir la tensión. Toda esta función se hace de forma automática en el transformador. Los transformadores, como equipos de vital importancia en una red eléctrica, también disponen de un sistema de protecciones propias, las cuales actúan ante una falla propia del transformador. Por ejemplo, tenemos un relé Buchholz o relé de gas, el cual, al haber una falla interna en los devanados, esto provoca burbujas de gas al quemarse el aceite y son atrapados por el relé Buchholz, el cual manda una señal para que los interruptores de alta y baja tensión liberen la energía y protejan al equipo de un daño completo o al ambiente o a las personas que se encuentren próximas. Otro elemento muy importante en un transformador son los bushings, a los cuales conectamos a la línea de alimentación 138.000 voltios y ellos aíslan el potencial de todo lo que es el tanque y los demás dispositivos. En un transformador, dos devanados acoplados inductivamente toman la tensión de 138.000 voltios mediante el circuito magnético, generan un voltaje de 13.800 para este caso en los bushings de baja tensión. Los transformadores vienen a ser una parte muy importante dentro de la subestación. Ellos requieren del mantenimiento preciso y la vigilancia. Para esto, los transformadores son
intervenido cada año para realizarles las pruebas eléctricas y las pruebas dieléctricas al aceite de forma tal que podamos diagnosticar el estado en el que se encuentra nuestro transformador y de los resultados de esas pruebas, tomar las acciones para realizar cualquier mejora que deba realizarse para que el transformador funcione de forma saludable. En nuestro próximo video estaremos explicando sobre los autotransformadores de potencia. Les recordamos que este y todos nuestros videos están disponibles para su uso y consulta en todas nuestras redes sociales.